Estamos contactados con Vicente Aponte, analista político, hombre de derecho, y yo justamente le quería consultar a Vicente su impresión sobre todo esto que seguimos viendo como una película de terror, como una película con pesadilla y todo. Y fundamentalmente le quería pedir su opinión a Vicente Aponte a propósito de una declaración que hoy aparece publicado en el diario Perú 21, donde el señor Enrique Cornejo, nada menos que posible candidato a la alcaldía de Lima y también posible candidato a la Secretaría General del APRA, ex ministro de Alan García, dice que detrás del cargamontón contra su persona no tiene duda que está el doctor García. ¿Cómo está, Vicente? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está, amigo? Bueno, he escuchado con mucha atención la introducción que has hecho sobre el tema y sobre todo el análisis también reflexivo que haces con respecto a este problema, ¿no?, de la corrupción con sello de Odebrecht, porque la corrupción existe en nuestro país desde la época colonial y tal vez desde mucho más antes, pero remontémonos a estos últimos años en donde la corrupción ha sido de alguna forma mucho más escandalosa y en donde no solo tenemos evidencias sino pruebas fehacientes de que los gobernantes le han robado al país miles y millones de soles. Y lo lamentable de todo esto es de que, a pesar de conocerse de manera irrefutable que ha habido latrocinio en contra de los intereses nacionales, la justicia ha sido en ese aspecto muy bondadosa, precisamente con este tipo de truanes. Ahora nos encontramos ante un hecho que ha tenido que ventilarse en una corte en los Estados Unidos para que recién, en todo caso, todo el mundo se escandalice de los alcances a los que ha llegado la corrupción en América Latina y particularmente en el Perú. De hecho, que las últimas noticias que nos dan como resultado algunos operativos de la policía y que han determinado algunas capturas evidencian pues de que los que están cayendo son precisamente los peces chicos y los peces grandes aún gozan de notoria visibilidad, pero gozan de total impunidad, porque realmente las noticias que vienen desde el Brasil, por ejemplo, señalan de que no solamente hay expresidentes metidos en la salsa, y hablan de dos expresidentes así de manera puntual, y hablan inclusive de ministros, hablan de viceministros, hablan de gobernadores regionales, hablan inclusive de alcaldes y hasta de regidores. Incluso hablan también de que algunos sindicalistas habrían recibido el dinero sucio de Odebrecht, que no es otra cosa que el dinero que le robaron a nuestro país para hacerse de manera fraudulenta de las licitaciones y de las concesiones que tienen hasta ahora en sus manos. Entonces este es un problema verdaderamente catastrófico para el país. Se habla de que este es un cataclismo, se habla de que este es el apocalipsis, bueno, pero aún así, sea cual sea la connotación, lo que nosotros debemos de sacar como conclusión es que es la hora de que el pueblo tome plena conciencia de la necesidad de renovar su clase política, porque la actual, sea de derecha, de centro o de izquierda, está totalmente cuestionada. Acá que nadie venga a considerarse reserva moral, porque lo cierto es de que casi todos los personajes políticos de los últimos gobiernos están metidos en esta salsa de la corrupción. Y lo cierto también es de que la corrupción no solamente se ha dado por este fenómeno llamado Odebrecht. En estos momentos, en estas circunstancias, todo aquel que vende al Estado, todo aquel que le brinda servicios al Estado, o toda vez de que el Estado procura comprar insumos para el desarrollo de sus propios procedimientos o procesos propios de una estructura como es el Estado,
tiene que recibir de alguna manera la aceitada de los proveedores, porque los proveedores para venderle al Estado tienen que pagar comisiones, y eso lo hacen los alcaldes de los distritos más pequeños hasta los gobernadores de las regiones más grandes. Y lo que ha sucedido a nivel de lo que es la corrupción macro que han recibido ministros, exministros o expresidentes, evidencia pues de que en los 3 niveles del Estado la corrupción está acentuada desde hace mucho tiempo. ¿Qué hacer frente a eso? Creo que las medidas de carácter punitivo que se tienen que ejercer pueden ser, como se dice, un punto de partida, pero aquí lo fundamental es renovar la clase política, y para renovar la clase política hace falta de que los propios peruanos tomemos plena conciencia de esta problemática. Por ejemplo, en el caso concreto del APRA, yo no soy aprista, pero soy amigo de muchos apristas, y a mí me apena mucho que el Partido del Pueblo esté siendo sacudido tremendamente por esta situación a lo que lo han llevado sus líderes o cuadros intermedios, que han sido pues de alguna forma cómplices de los hechos de corrupción de esta empresa llamada Odebrecht. Entonces, ¿qué deben de hacer los apristas honestos? Exigir la renovación de su dirigencia, y la actual dirigencia del partido aprista debiera dar un paso al costado para dar paso a nuevos dirigentes que no tengan mancha ni sospecha de corrupción. Eso debiera de ser, como se dice, lo más decente de la clase política que está siendo cuestionada. Y no cree, doctor Aponte, no cree, doctor Aponte, que los apristas, a propósito del tema que usted está tocando, debieran exigirle al presidente García que, lejos de estar montando bicicleta en Madrid, venga al Perú y haga honor a sus declaraciones por las redes sociales respecto de que está dispuesto a colaborar con la justicia, y dé la cara aquí en nuestro país a estos desaguisados que se hablan respecto de su segundo gobierno estrechamente vinculado a la corrupción? Pero por supuesto que lo tiene que hacer, porque él mismo ha comprometido su palabra en el sentido de que cada vez de que haya un requerimiento, ya sea a nivel de la Fiscalía o del Poder Judicial, él se hará presente para responder. Pero ¿por qué no viene ya? ¿Por qué no viene ya? De manera enfática de que no lo deben de vincular a ningún hecho de corrupción, lo que da a entender de que él realmente no tiene ningún temor de ser investigado. Es obvio de que él debiera de venir y enfrentar esta situación. Es más, como líder político de una organización de la trayectoria que tiene el partido aprista, y sobre todo de la significación histórica que tiene ese partido para el país, él debiera de hacerse presente e inclusive de convocar a sus huestes para enfrentar este problema, y de ser posible él encabezar esa tarea de renovación de la propia estructura de su partido político, porque lo que acontece ahora lo exige, lo que estamos viviendo ahora lo exige. Y en paralelo, la clase política que está seriamente cuestionada tiene que dar un paso al costado. Y en paralelo, doctor Aponte, le decía, ¿acaso no se debe ordenar ya la orden de detención de Alejandro Toledo? Creo que las evidencias sobre el caso Maiman saltan a la vista. En el caso de Toledo, los hechos son mucho más recurrentes, son mucho más, digamos, escandalosos, porque el tema de Coteva y otros temas que lo vinculan con este personaje de apellido Maiman significa pues de que ese dinero se ha triangulado, ese dinero sucio de Odebrecht se ha triangulado y ha ido a parar precisamente a ese personaje, y después revirtió a Ecoteva, que no es otra cosa que una triangulación en sí para hacerse de las propiedades que supuestamente adquirió su suegro. Entonces es mucho más escandaloso, porque esa es una prueba, esa es una evidencia irrefutable. Y si hablamos de las pesquisas o de las pruebas que afronta en este caso la pareja presidencial de Ollanta y Nadine Heredia, con mayor razón, ahí están las evidencias. Está no solamente lo que las agendas mismas han revelado, sino está los testimonios de este señor de apellido Belaunde, e inclusive la propia
propias informaciones que están viniendo del Brasil. Entonces, ¿qué más? Debiera, como usted dice, sacarse ya una orden de detención para que estos señores respondan frente a la justicia, ¿no? Ahora, cada día que pasa, doctor Vicente Aponte, la opinión pública, la gente de a pie, y me imagino que usted también lo percibe como yo, se desengaña y está más incrédula respecto de lo que hace la Fiscalía y también los tribunales. Y en ese contexto ha salido hace algunas horas, y yo quería pedirle su opinión, el fiscal de la Nación, el señor Pablo Sánchez, que a mí me parece una persona bien intencionada, me parece, diciendo que efectivamente van a capturar a los peces gordos, pero que eso toma su tiempo porque no es tan fácil, pero que lo van a lograr. ¿Qué opina usted? Claro, él ha dicho de que hay que tener paciencia porque no es fácil que caigan los peces gordos. Es decir, no sé si serán peces gordos, peces flacos o grandes peces o tiburones, pero lo cierto es de que este tipo de posición muy blandengue es la que está permitiendo pues que precisamente los grandes tiburones estén fuera y no les pase nada. Eso lo evidencia. Mire, lo que ha sucedido en Colombia, hay un viceministro que ya está preso, ¿no? En cambio acá en el Perú el viceministro, que tiene directa conexión con los dineros de las coimas de Odebrecht, está fuera. En Guatemala está detenido el hijo del presidente. El hermano y el hijo. Así es. Lo mismo ha pasado en Panamá y en otros lugares. Entonces, es más, mire, si se acaba de llegar otra información que dice que más de 315 personajes de la clase política del país están metidos en la salsa, y el propio fiscal dice que las detenciones van a ser más de 100. Y esa información que ha llegado del Brasil es mucho más preocupante porque está hablando hasta de sindicalistas. Yo soy un sindicalista desde el año 1979. Desde el año 1979. Soy un sindicalista de toda la vida y me avergüenza de que precisamente esa información haya llegado del Brasil señalando de que hay dirigentes sindicales que han recibido también las coimas de Odebrecht. Entonces yo lo que le pediría al fiscal es que diga esos nombres. Y ojo, quiero decírselo aquí a usted, yo sé quiénes son, pero no puedo adelantar nombres. Yo espero que se diga quiénes son, porque yo desde hace mucho tiempo sé que algunos personajes vinculados sobre todo a la CGTP recibieron dinero sucio de Odebrecht, inclusive para financiar campañas electorales. Pero ¿por qué no podría adelantar algún nombre, doctor Aponte? Es preferible que lo diga la Fiscalía, o es preferible que se haga ya oficial esa información, porque como repito, de repente contra mí van a haber una serie de señalamientos, van a tratar de amordazarme. Yo conozco cómo funciona el sistema mediático corrupto para defender a los corruptos, así que simplemente me atengo a la información que ha venido del Brasil, que también hay sindicalistas metidos en la salsa. Yo por lo pronto, como tengo mi conciencia limpia en ese aspecto, no tengo ningún temor de decir que ojalá se sepa quiénes son. ¿Cree en la inocencia, Vicente Aponte, del exministro Enrique Cornejo? Mire, el exministro Cornejo está dando la cara. Yo lo veo siempre en entrevistas y siempre tratando de defender, digamos, su gestión, inclusive señalando que para él ha sido un tremendo error político el haber contado digamos, con los servicios o con los vínculos con los personajes que están siendo investigados y sancionados con estas medidas de detención preliminar. Sin embargo, van a haber otros personajes que van a caer, inclusive ya dijeron el número, van a ser más de 100, y ojo que esos más de 100 van a ser de casi todos los tres últimos gobiernos, ¿no? Y ojalá también caigan algunos que estén vinculados al actual gobierno, que también han estado metidos en la salsa, y hasta el propio presidente Kuczynski, que debiera de responder de cómo él favoreció con esa ley para que la empresa Odebrecht pudiera seguir licitando en el país a pesar de que tenía impedimentos.
impedimento que le fue aplicado en la postrimería del gobierno de Fujimori, y que al entrar el gobierno de Toledo prácticamente se lo levantaron. Última pregunta, doctor Vicente Aponte, tenemos que culminar. ¿Confía en la justicia peruana, en la fiscalía, en los jueces, o tiene la esperanza frente a este contexto que quizá la justicia norteamericana, el brazo de esa justicia extranjera, alcance a los verdaderos responsables en el Perú? Mire, yo creo que más bien va a haber una complementación de actores, de hechos y sobre todo de acciones que van a determinar de alguna manera la sanción a los verdaderos responsables. Y en ese aspecto está la Corte de los Estados Unidos, está las informaciones que vienen de Suiza, está lo que están haciendo los jueces y fiscales en Brasil, y los que puedan hacer acá en el Perú los jueces y fiscales honestos que yo estoy seguro también tenemos. Aunque, como repito, la posición del Ministerio Público es muy blandengue, porque en otros países las detenciones preliminares han sido mucho más efectivas, más rápidas, y sobre todo por conocerse de antemano ya los nombres de personas que están metidas en esta salsa de la corrupción. Hace tiempo que se debieron de tomar medidas, y esto más bien está permitiendo que los peces gordos o los tiburones estén gozando de buena salud o gozando de total impunidad hasta la fecha. Muy bien, doctor Vicente Aponte, ha sido muy amable y estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias a usted, amigo. Fuerte abrazo al doctor Aponte, atentos a la hora en todo el país. Son exactamente las 4 de la tarde con 28 minutos. Nos vamos a la pausa, no sin antes decirles...